un CFDI con esas deficiencias y lo haces deducible, pese a que no es deducible, estás cometiendo un delito llamado defraudación fiscal. Artículo 109, fracción 8 del Código. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es un poquito la moraleja de estos comentarios? Que también ya se los he dicho, hagan un programa de cumplimiento para efectos de verificar que cumplen los requisitos. Es más, ¿yo qué hago, por ejemplo, en mi despacho con mis clientes? Hago una prefactura y se la mando a mi cliente. O hago un complemento por recepción de pagos y se lo mando a mi cliente antes de timbrarlo, para que él valide que los datos que contiene son verídicos y prácticamente llevamos a la segura. Pero en conclusión, no das el CFDI en tiempo o forma para tu cliente, no es deducible. Y por favor no me vayan a preguntar cuando dicen, entonces si tú no lo deduces, yo no lo acumulo, cuidado. Ahí sí no. Pero podría, en dado caso, cancelar esa factura con una factura relacionada y realizarle su Si hay complemento. una justificación y si hay una razón de negocio que conlleva la cancelación, sí. Si nada más la quieres cancelar porque ya se te pasó el tiempo y como que revivir la operación, eso se llama simulación. Okay. No hagan eso. Mande. Y amigo. en dado A caso, ver, bueno, perdón. Dime. En dado caso de que haya hecho una factura y la haya puesto pago en una sola exhibición, ¿tengo que cancelarla? Sí. ¿Y tengo que relacionarla o simplemente la No, cancelo? no, ahí sí tienes que aplicar la clave 04, que es precisamente sustituye CFDI previo y tienes que poner los 32 dígitos del CFDI que estás cancelando, correcto. Okay. Pero ojo con esto, no olvidar el efecto de la acumulación, porque si facturo en un mes 1 y en un mes 2 la cancelo y en un mes 3 vuelvo a emitir la factura, finalmente el efecto fiscal es desde el mes 1. ¿Sí queda claro? O sea, nada más no pierdas de vista eso. Y también cuidado que si la quieres cancelar sea dentro del mismo ejercicio. Ya son de meses anteriores. ¿Mándese? Ah, sí, ya. Perdón. Porque si es en ejercicios diferentes, la fracción 18 del artículo 27 dice que tampoco puede hacerse deducible para tu cliente. Ahora sí, por favor, ahí atrás. Sí, ¿qué tal? Soy Alfredo, contador. Una pregunta administrativa o un consejo. Con mucho gusto. Cuando yo voy a pagar una factura, sí, pues me aseguro que me la manden, veo que tenga todos los requisitos y la pago. Correcto. Pero luego, ¿cómo le voy a hacer? Pago a mucha gente, ¿cómo le voy a hacer para forzarlos a tener el complemento de pago? Habrá algunos que pues sí los puedo tener en el cuello, pero no todos. Muy buena ¿Cuál pregunta. es el modo administrativo? Muy buena Porque pregunta. si no, no deduzco y me meto en problema. Muy buena pregunta, Alfredo. Mi revista entonces, por favor, ¿no? Si eso vamos, mejor se la doy a la contadora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a establecer cuál sería la pregunta más interesante. Como les diría a mis alumnos en su momento, pregúntenme algo que no sepa. Pues es un buen reto, ¿no? ¿Cuándo nació Benito Juárez? Pues quién. Bueno, te contesto, Alfredo, fíjate, que es complemento a la que preguntaste. ¿Cuál sería un poquito la forma de cubrirse frente a una eventualidad que tu proveedor no te dé el complemento que se puede dar? ¿Me explicó? Simplemente establécelo en un contrato, Alfredo. Y el contrato elévalo ante notario público para que adquiera un concepto llamado fecha cierta. ¿Me expliqué? Y en el contrato vas a establecer lo siguiente: si no me entregan el complemento por recepción de pagos en tiempo y forma, y cita la regla 27135, el proveedor será responsable de los daños y perjuicios que esto me ocasione. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del efecto fiscal de la no deducibilidad. ¿Y de cuánto estamos hablando? Del 46% de tus facturas, 30% de ICR y 16% de IVA. Ahora, hago un comentario un poquito al margen. Ojo con aquellos que están ejerciendo todavía el deporte de lo que es la compra-venta de facturas. Chéquense el artículo 113 del mismo código y está prohibido, y es un delito de defraudación fiscal, dice, quien enajene comprobantes. ¿Me expliqué? Ahora, y eso también va de la mano, que también viene una propuesta del señor Obrador, precisamente para que ya no se siga ejerciendo esa práctica que todos hacen. ¿Me expliqué? Y bueno, y lo más importante, y no tanto yéndome al extremo de la compra-venta de facturas, sino precisamente de la evidencia de lo que es la materialidad del servicio.
El ejemplo que vimos hace ratito del honorario que se pagaba el contador, yo no tengo duda que a lo mejor pueda cobrar eso el señor, a lo mejor sí, pero vean dos preguntas muy concretas ayer que me senté a platicar con él. Le digo, a ver, contador, si esto es un gasto real, número 1, quiero ver el contrato. Número 2, quiero ver el alcance del servicio, que es la materialidad, porque si nada más es el cargo y el abono y emitir estados financieros, no se justifica, ¿eh? Es más, hay un razonamiento que muchas veces lo he comentado, Alfredo, que también es cuestión administrativa. Tienen que relacionar el costo y el gasto con el ingreso. ¿Me expliqué? De tal manera que si el gasto o el costo se infla, se tiene que inflar, valga el ejemplo, el ingreso. Si el ingreso se mantiene estándar y el gasto se dispara, ese gasto hoy por hoy tampoco es deducible. Es una nueva forma de fiscalizar por parte del SAT, ¿me expliqué? Sin perder de vista la parte contable, que es el cargo y el abono. ¿Sale, Alfredo? Sale, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, muy quedito, pero sí. Buenas tardes, soy Mariela. Mariela. Yo tengo una duda respecto a, tenemos 10 días naturales después de que termine Después el mes. del cobro o terminando el mes, O que es terminando el cualquiera mes. de las dos opciones, Ok. que quede claro. Sí. En el caso de que soy una empresa, una comercializadora, Sí. ¿no? De que mi proveedor no me dé mi complemento de pago, Sí. en compra de mercancía es donde tengo duda, Sí. porque ahí lo que se deduce pues es el costo, costo claro, de venta. totalmente Ahora, de acuerdo. El costo de venta que yo llevo es a través de costo promedio. Correcto. Entonces ahí es donde a mí se me dificulta identificar, pues se pierde como que la secuencia de entre las mercancías, ¿no? O sea, no es lo mismo la factura que compre, bueno, el CFDI, el CFDI que me emitieron, Claro. no sé cuándo se me va a ir al costo. Ajá. Entonces ahí si no tengo el complemento de pago, ¿cómo sé si lo hago deducible o no lo hago deducible mi costo? A ver, Mariela. Sí. El artículo 25 de la Ley de Renta efectivamente te habla de los conceptos que pueden hacerse deducibles. ¿Me explicó? Y el artículo 27 te dice que esas deducciones deben de cumplir con ciertos requisitos para que proceda su deducción. Requisitos que son generales y particulares. ¿Me explicó? Un requisito general que sea estrictamente indispensable. ¿Eso qué quiere decir? Y aguas con los gastos de los socios, ¿eh? Aguas con los gastos de los socios, ¿eh? ¿Por qué razón? Te pongo un ejemplo ahorita. Es más, creo que me están viendo y le mando saludos a una contadora, exalumna, cliente mío, hoy por hoy. Les voy a decir el nombre, pues ahí va a haber muchos nombres igual, ¿verdad? Se llama Rosa María, le mando un saludo, espero que me esté viendo. No les digo el nombre de la empresa porque todos van a querer ser asesores de esa empresa. Entonces, me hace una pregunta muy interesante, me dice, oye, Toño, porque contrata gente que es residente en el extranjero y le paga por sueldos. Le paga por sueldos. Entonces, lo más sensato es, dicen, pues, ¿cómo le retengo el impuesto a la renta? Y la primera impresión es que lo timbran como si fuera igual que un mexicano, y eso está mal, porque al ser residente en el extranjero, se timbra, si bien es cierto, como sueldos, pero aplicando las disposiciones del título quinto. ¿Sí me expliqué? Y ahí, por ejemplo, la retención en sueldos y salarios es curiosa, porque me dice, hay 3 esquemas, desde $1 hasta 125,900 no causa $1 de impuesto a la renta. De 125,901 a 1,000,000 causa la tasa del 15%. Y arriba de 1,000,000 causa la tasa del 30%. Que si lo comparamos ese ejemplo que estoy diciendo con un ejemplo similar al mexicano, sorpresa, conviene ser residente en el extranjero. Les conviene, jóvenes. Tan sencillo que la tasa del mexicano puede llegar al 35% y la tasa del residente en el extranjero llega al 30%. Pero ese no es el tema es que le están dando casa. Le están dando casa al extranjero. ¿Y qué dice el título quinto en ese sentido? De que cuando le evites una erogación al extranjero, esa erogación se convierte en ingreso. Ahora, ¿por qué el comentario, contadora? Porque en materia de costo de ventas, si tú repasas el artículo 27, la única condición para deducir las compras del extranjero es que pague los impuestos de importación.
hablo del IGI y hablo de los derechos de trámite aduanal. ¿Sí me explicó? Y no debes de cumplir ningún otro requisito, porque el artículo 39 de la misma ley de impuesto a la renta me dice que el único requisito para deducir el costo es que acumules el ingreso. De tal suerte, te digo, compran del extranjero, aunque no pagues la mercancía. ¿Me explicó? Y aunque no te den CFDI, que no te lo van a dar, porque tu proveedor es extranjero. Todo lo que estamos viendo, que quede claro, son para residentes en México que tengan operaciones dentro de la República Mexicana. No sé si se entiende el comentario. En sentido opuesto, que también me lo ha preguntado, oye Toño, ¿y si yo exporto, tengo que dar CFDI? Sí. ¿Y si no me pagan, tengo que dar el complemento? Sí, aunque no me lo pidan. Porque la operación se realiza en territorio nacional. ¿Qué te estoy diciendo en conclusión? De que pese a que no te den el complemento, pese a que no pagues o pese a que pueda tener un error el CFDI, como no deduces la compra, sino el costo, puede hacerse deducible. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Te veo con cara de yo no fui. O sea, eso es oro molido. Se puede pelear porque estás deduciendo el costo, no la compra. Esa es la parte interesante. Pero esa parte, ¿pero es para extranjeros y nacionales también o nada más extranjeros? Para todos, para todos. O sea que lo que me está queriendo decir es que en cierta forma si mis compras que hago, bueno, si de inventario, si el proveedor no me da el complemento, no me preocupe. No te preocupes. Que no es lo deseable porque te lo va a observar el fisco. Seguramente te lo va a observar y te va a decir, a ver, no es deducible porque no te da el complemento. Te lo va a decir. Entonces nada más tú dile, a ver autoridad, dime dónde en tu ley fiscal dice que como costo yo debo tener el complemento. No hay disposición. No hay disposición. ¿Sí queda claro? Sí, perfecto. Y el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que dice, la carga de la prueba es de la autoridad, no del contribuyente. Eso ya es en materia de defensa, pero sí aplica. ¿Sale? Sí, Otra gracias. pregunta y avanzamos. ¿O ya no hay? Perdón, Otra vez la tú. última. Bueno, la última. Lo de los 10 días naturales, ¿es a partir del 1 de septiembre o desde el Sencillo, 1 de enero? sencillo. No. Los 10 días naturales, como obligación, es a partir de la cobranza que tú tengas del 1 de septiembre en adelante. Okay. Pero no olvidemos que puedes hacer un CFDI como complemento por cada cobro que tengas o, repito, sumar toda la cobranza de un solo cliente y hacer un solo CFDI 10 días posteriores al término de septiembre. ¿Cuándo lo vas a hacer? A más tardar el 10 de octubre. ¿Se entendió? ¿Es uno o es otro? ¿Qué te conviene? Sumarlo por mes. Sí, Es pero lo que lo que me refiero es de que, por ejemplo, yo empecé a hacer los complementos de pagos desde enero. Ok. Empecé a realizar las Pero facturas. eso era opcional, ¿recuerdan? Sí, claro. Entonces, a mí no me han dicho que ya le pagaron a las personas que les hago las facturas. Ajá. Ya llegó el momento en que ya son más de 5 meses y no les he hecho complemento a ninguna. Entonces, Entonces, te digo una cosa, no los hagas hoy. entonces no los No, hago porque si los simplemente. haces hoy, ya pasaron los 10 días, sorpresa, aunque sea opcional, no estás cubriendo todo el protocolo. Ok, Entonces, entonces para tu cliente simplemente- sería no deducible, excepto que apliques lo que dice la contadora, ¿no? Me lo meto como costo. ¿Me Ok. explicó? Entonces simplemente empiezo con el complemento desde septiembre. Sí, para adelante. pero fíjense, me adelanto con una lámina. O sea, eso a lo mejor puede ser interesante, pero si no dan complemento, tienen que hacer esto. Vean, me adelanto tantito. Esto, vean. Esta lámina nace precisamente del artículo 29, letra A, fracción 7, ¿de acuerdo? Inciso B, que al texto dice, por si tienen alguna duda, aquí nace la obligación, si bien es cierto, del complemento vía resolución miscelánea, pero antes de la resolución miscelánea, que le da nacimiento al complemento, ¿qué dice el texto de ley? Vean. Se tiene que consignar en el cuerpo del comprobante, ya hablo del comprobante de ingreso, lo siguiente, me dice, inciso B, cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, y quiero ser muy puntual,
no habla de pagos diferidos, no habla de pago en parcialidades, habla de que no se cubra en una sola exhibición. Porque definir parcialidades o pagos diferidos debe de cubrir 3 requisitos que prácticamente nadie vende en parcialidades. Un ejemplo claro, para que sea parcialidades, tienen que tener un plazo de financiamiento mayor a 1 año. ¿Quién vende así? ¿Quién da un financiamiento arriba de 1 año? Nadie. Por lo tanto, en teoría, nadie vende en parcialidades o nadie vende diferido. ¿Cómo venden? Cobrando en varias exhibiciones. Eso es lo que están haciendo. ¿Me explicó? Bueno, pero ¿qué dice el texto? Le vean. Cuando la contraprestación no se paga en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal digital por internet por el valor total de la operación, tipo de ingreso. ¿Me expliqué? Y me dice, y se expedirá un comprobante fiscal digital por internet, que aquí no habla del complemento, que quede claro, por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. ¿Y cuál es ese comprobante? Otro de ingresos. ¿Y cómo se apreciaría en una cédula de trabajo? Observen, vean. Si yo tengo una venta de mercancías 13 de abril del 2018, importe 360,000 pesos masiva, ¿de acuerdo? Aquí tengo que dar un primer CFDI por 360,000, ¿están de acuerdo? Que eso no ha cambiado y todo lo tienen que hacer. Sin embargo, me dice, el primer cobro fue exactamente el día de la venta, 13 de abril. ¿Cuánto estoy cobrando? 92. Luego el 2 de mayo, 98. Luego el 20 de mayo, 65. Luego el 8 de junio, ¿de acuerdo? Vean qué voy a hacer. Doy un CFDI tipo I serie A, ojo con esto, por el 100% de la operación. Y vean que lo estoy diferenciando por el tipo de serie. ¿Para efectos de qué? Del control. Y ya doy por cada cobro que yo reciba otro de tipo ingreso, pero serie B. Y por las cantidades que estoy señalando, más el IVA correspondiente. Aquí sí se desglosa el IVA. ¿Me expliqué? Porque no hay precisión que diga lo contrario. Sin embargo, vean cómo lo estoy vinculando. El primero, que estoy cobrando 92,000 masiva, dice, cobro 1 de 4 referido a la factura del 100%, que aquí está el número de factura. Y con esto, aunque sea ingreso, los 4 cobros que yo recibí no afecto resultados. ¿Qué afecto? Cuentas de balance, cargo a bancos con abono a clientes. ¿Se entendió? Eso es lo que le estoy diciendo, que si no sueltan el comprobante, el complemento de recepción de pagos, tendrían que haber soltado este. El problema es que si no soltaron este y si no soltaron el complemento, su cliente tiene un gran problema. La respuesta es sí, pero valora las consecuencias, pero emítelo. Es como la nómina, y perdón por el comentario. Mucha gente, de verdad, que paga la nómina, hace el contrato y aparentemente todo está bien, pero no timbra, se le olvida o comete errores y ya pasó 1 año y me dice, oye Toño, ¿y timbro? Pues timbra, amigo, timbra, pero el problema es que corres el riesgo de que la nómina no sea deducible. Y imagínense la nómina no deducible. Interesante, muy interesante. ¿Sale? ¿Te contesté, compañera? ¿Acá? Sí, espero que sí. Hola, buenas tardes, yo soy Isabel. Hace rato comentaban los contadores respecto a que si no me daban el complemento de pago. Sí. En el caso de anticipo, si yo pago un anticipo a mi proveedor y no me dan mi factura de anticipo, ¿ahí cómo me puedo respaldar? Muy buena pregunta, Isabel. Mi revista, Sí. Ya les gustó. Nada más traigo 3, pero pues ya con son mucho las gusto. 3. El tema de anticipos va a ser bien interesante y con gusto lo aclaro, nada más quiero que mientras platique tengan muy presente esta lámina. ¿Qué le estoy compartiendo? Y vean cuántos supuestos son. Son las claves del tipo de relación que tienen que asentar en sus facturas. Aquí viene la clave 01, nota de crédito por documentos relacionados. Clave 02, nota de débito, que la nota de débito incrementa la factura. ¿Sí me expliqué? En el caso que ponía ella, ¿recuerdan el ejemplo?
yo tendría que dar una nota de débito que finalmente no me la va a pagar, ¿están de acuerdo? Porque es el descuento, pero sí sale de mercancía. Entonces, nota de débito, ¿qué es nota de cargo? Vamos, por los artículos que estoy dando, pero como no me los van a pagar, les voy a poner la misma cantidad de la factura para que el efecto sea cero. Pero así hacer la salida del almacén, porque la mercancía sí está saliendo. ¿Sí queda claro? Sale. Viene la clave 03, devolución de mercancías, que también es una nota de crédito, la 04, sustitución, y así nos vamos. Tengan mucho cuidado con estos dos. La clave 08, factura generada por pagos en parcialidades. Clave 09, factura por pagos diferidos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Quién me ayuda? Entre parcialidades y diferidos. A ver, contadora. La clave 08 se refiere a en parcialidades cuando tengo una factura de tipo ingreso, por ejemplo, de valor de 20,000 pesos y mi cliente me la va a pagar en partes, es decir, de 5, 10 hasta llegar a 20. O en su defecto la 09, que íntegros pasados los 30 días de crédito me pagará esos 20,000. ¿Están de acuerdo con la contadora? No tienes porra, pero bueno, les ayudo, fíjense. El concepto de parcialidades, o sea, es lo que tienen que checar ustedes, o sea, tienen que ser muy, muy cuidadosos en la redacción. El artículo 14, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que el 14 ¿de qué nos habla? Del concepto de enajenación. Y ojo con la persona que me preguntó de lo de anticipo de clientes, ojo, porque la fracción primera del 14, para darle entrada a los dos comentarios, es que para que haya enajenación, debe de haber implícita una transmisión de propiedad. Y primera conclusión, cuando reciben un anticipo de clientes, no y solo no se transfiere nada. Por eso, en el concepto de anticipo de clientes dentro de la inscripción, ¿qué voy a desglosar? Anticipo de clientes. Ese es el concepto a desglosar, pero no desgloso mercancía, no desgloso el servicio, porque si desglosan algo, deja de ser anticipo y se convierte en pago a cuenta. Ojo con ese detalle, ahorita continúo. ¿Qué dice el artículo 14, antepenúltimo párrafo? Vean, se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo. Sorpresa, con pago, ¿qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Y estamos hablando de los conceptos que nos ocupan. Entonces, para efectos fiscales, tanto diferido como en parcialidades, tiene que reunir esos requisitos. ¿Y cuáles son? Vean, ¿qué dice? Cuando se efectúen con clientes que sean público en general, primer dato, se difiera más del 35% del precio de venta para después del sexto mes. Y tercer dato, y que el plazo pactado sea de 12 meses. ¿Quién vende así? Nadie, nadie. Sin embargo, ¿cómo se debiera de entender esta redacción? Que simplemente estoy cobrando, sorpresa, en varias exhibiciones. Luego, entonces, la autoridad no se ha pronunciado qué es lo que debo de aplicar, o la clave 08 o la clave 09, ¿se entendió? Sin embargo, siendo propositivo, parcialidades es cuando de un 100%, ¿me explicó? Escindo ese 100% y estoy cobrando una partecita cada cierto tiempo. Y diferido, ¿qué quiere decir? De ese 100% no me lo pagues hoy, págamelo en un plazo, pero págamelo total. No sé si queda claro el comentario. ¿Sí? Para saber qué clave van a aplicar, porque si la clave está incorrecta, otra vez la consecuencia, no produce efectos fiscales. ¿Se entendió? A ver, pregunta y luego continúo con los anticipos. Aguanta, allá atrás. Levantó la mano usted, ¿no? Sí. Sale. Hola, soy Rubí. ¿Rubí? Sí. Ok. Mi pregunta es, en mi caso, mi único cliente es Liverpool. Ese ya es un golazo. ¿O no? Pero bueno. Ellos me pagan a 90 días las facturas. Pero ¿te la pagan en una sola exhibición? Sí. Sorpresa, es diferido. Es diferido. No, perdón, en diferido. Ah, bueno. Discúlpame. No te preocupes. Entonces, pero bueno, quedan en una factura quedó un saldo insoluto. Sí. ¿Qué va a pasar con ese saldo insoluto? ¿Lo tengo que justificar ante el SAT? Bueno, frente al SAT, no.
frente a tu mismo cliente o el mismo proveedor. Porque si queda un saldo absoluto, y más en ese tipo de tiendas departamentales, regularmente se cobran a lo chino. De lo que yo le vendo, no me paga el 100%, porque me dice, ¿sabes qué? Tu mercancía no se vendió, te la devuelvo. O porque te compré de más, dame una bonificación, y ellos establecen el precio de venta. ¿Me explicó? Entonces debe de haber un comprobante, expedidos por ellos, por el importe que no te están pagando. ¿Queda claro? En otras palabras, es un pago en especie. ¿Estamos de acuerdo? Pero si realmente no te lo pagan, es una cuenta incobrable. ¿Sí me explicó? Y para este año hay una novedad. Chequen la resolución miscelánea y me dice que las cuentas incobrables tú las puedes llevar al gasto deducible sin necesidad de avisarle a tu cliente y sin necesidad de avisarle al SAT, con un requisito, que dictamines tus estados financieros. Y eso es buenísimo. Ahora, no olvidar que el dictamen de estados financieros, artículo 32, letra del código, es opcional y lo vas a aplicar siempre y cuando tus ventas sean arriba hoy de 110 millones de pesos, la cantidad es actualizada. ¿Sí me expliqué? Porque lo contrario, si no te dictaminas, tienes que avisarle al SAT y tienes que avisarle a tu cliente que las vas a llevar al gasto. ¿Y eso qué implica? Sorpresa, tú las deduces, el otro los va a acumular. ¿Se entendió? Ese es el punto. Déjame terminar la explicación de los anticipos. Ya aclarando esto, espero que haya quedado claro la clave que van a utilizar. Cuando reciban un anticipo de clientes, acá hay dos vertientes que deben de utilizar. Como concepto, ese anticipo es un pasivo. No pierdan de vista esto. Por lo tanto, pese a que se está facturando, su asiento contable es cargo a bancos, abono al pasivo y abono al IVA por pagar. Porque a decir del SAT, no de la ley, el anticipo causa IVA. Y dije a decir del SAT, porque si alguien aquí es estudioso del IVA, va a decir, a ver, contador, ¿en qué fracción del artículo 1 de la ley del IVA cae el anticipo? Les ayudo, en ninguna. Porque la pregunta es sensata, si recibes un anticipo, ¿estás enajenando algo? No. ¿Estás prestando un servicio? No. ¿Estás otorgando luz o goce? No. Entonces, ¿por qué causa IVA? Vean la filosofía del SAT, quiere recaudar. ¿Sí me expliqué? Por eso cuando alguien preguntaba, oye, me están depositando 10 pesos de más, ¿qué dijimos? Devuélvelos, y si no los devuelves, sorpresa, factúralos como anticipo. Y el anticipo como concepto, si lo reflejan en la declaración anual, ya tiene por lo menos 3 años, lo jala automáticamente como un ingreso, en automático. ¿Sí me expliqué? Ahora, entonces ya dieron la factura del anticipo. Cuando ya definan la venta, hacen un CFDI de ingreso por el 100% de la operación. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿qué clave van a utilizar? Vean la que dice 07, ¿qué dice? CFDI por aplicación de anticipo. Y si van a las formas de pago, van a utilizar la clave 30, porque están cobrando algo a través de un anticipo, ¿no es cierto? Entonces, otra vez aguas con las claves. ¿Sí me expliqué? Y otro detalle para concluir, ya que facturaron al 100% y tienen el anticipo, de manera paralela tienen que hacer un CFDI de egresos cancelando el anticipo, por el mismo valor del anticipo. En otras palabras, ¿cuántos CFDIs hacen? 3. ¿Sí me expliqué? Y aguas con el efecto de la acumulación, porque luego nos perdemos. Y nada más termino la frase, aguántenme, yo sé que hay muchas dudas. Amigo, cambiamos, por favor. Cambiamos, fíjense. Un ejemplo nada más sencillito, muy sencillito. Por eso, de verdad, pónganse a analizar lo que realmente la empresa hace, porque si no, podemos tener una contingencia interesante. Pero bueno, vean, voy a explicar esto y cambiando un poquito de año. Gracias, amigo. Qué amables son. Vean, vamos a pensar que en un año 1, vean, año 1, no mes 1, porque si es de mes a mes dentro del mismo ejercicio, está tranquilo, pero si es de año 1 a año 2,
está más interesante. Vean, en el año 1 recibí un anticipo por 10,000 pesos, para hacerlo entendible.